Vale, estamos de nuevo aquí en Jade Empire. Vamos a darle cañita. Vamos a hacer un poco lo del Coliseo, que a mí me moló, sinceramente. Me parece que está guay. Es simple de cojones, pero las peleas me molan en el juego. Entonces vamos a hacer, pero todo, ¿sabes? Rollo... hasta que nos echen de aquí. Voy a hablar con la gente. Doctora Anne, pero si mide 1,40, tío. Fate may have robbed me of my sight at a young age, but I can still sense the energy within your meridians. Impressive, and yet somewhat strange. ¿Qué tiene de raro mi energía? Por favor, no me faltes al respeto, But I would say you have been trained like no other warrior in this place. What I do know is that several of the techniques pioneered by what we call the new schools would have astonishing effects on one with your energy. ¿Qué dices, loco? ¿Las nuevas escuelas de qué? Allow me a formal introduction. I am Dr. An, acupuncturist. Acupuntura. Vale, lo de las agujas, ¿no? Contestants, are you not? I hear talk that you are one of the most promising new contenders. But I should not prattle on at you. What do you need from me? No sé, ¿qué me puedes ofrecer? Of course. A ver qué tiene. Ah, mira, tiene mierdas de estas. Ah, esto me flipa. ¡Hostia puta! Madre mía de mi vida. Chi te quita 4. ¿Qué hablas, hermano? Va 2 de encanto, ¿sabes? Me parece una estafa eso, sinceramente. Y esto te sube la intuición. Este también lo vamos a pillar. Y este también. Este no, este me parece una tontería, ¿sabes? Una puta estafa, además. Esto lo vendemos. Esto lo dejamos por si acaso. Esto también, esto también. Esto no, esto fuera. Esto también, esto también. Esto también, otra más. Fuera, toma por culo. A tomar por culo. Y esta también la vamos a mandar a la mierda porque no me la voy a poner en la puta vida, vaya. Y mira lo que vale. Hostia puta, venga, hasta luego. A la mierda. Vale, vamos a hablar con la peña esta. Ah, vale, estos no hablan, ¿no? Ah, bueno, este sí. Sunbo, Bu y Sui. Do not bother me. Introductions merely clutter the mind. I don't think they was bothering you, Sui. It's Bo being talked to. Do not worry too much about us, though. There are many fights Hay between muchos you and the combates entre los Sun Brothers, hermanos. but we shall humor your questions. Vale. ¿Podamos hablar de algunos de los luchadores? Empiezo a cansarme de mantener 3 conversaciones. Ah, no luchan solos. Ah, luchan juntos. Vale, vale, vale. You'll only deal with the lower Mira ranks los at this anillos que point. lleva de Choni, el Bother loco us este. about fighters when you advance to a respectable level. We don't know nothing. Please excuse Te ruego que Brother descubres a Boo. mi He hermano occasionally Boo, feels the que need es to speak on gilipollas, things to ¿no? which he has Vale, no not pasa given nada. his full attention. Hay gente así y hay que aguantarla. We should. Do the stars show the dragons in ascension again? Then we should not speak of the city for now. The very topic is risky. Joder, ¿no? Please accept our apologies. I'm certain one of the others would be happy to tell you about the city. Vale, o sea, aquí la gente no me quiere hablar, no me quiere nada. O sea, aquí no me quiere ni Dios, ¿no? Ni el tato me quiere. Vale, pues no. Han el desgraciado. Este me hizo muchísima gracia, tío. Además, le está reventado. Tiene la cara como un mapa. Kana, estable con ella. Kana la cámara. Sí, no. No creo que sea superior a mi habilidad con la espada, ¿eh? Porque yo soy un maestro. Puede que descubras que otros también preguntan sobre ti. Han el desgraciado. Hostia, cuéntame algo de Han. Cuéntame algo de Han el desgraciado y el lisiado.
En su caso es difícil de decir. Puede que su sonrisa sea la de un tigre saciado y satisfecho, no la de un necio, como creen los demás. ¿Quieres preguntarme por alguien más? O sea que a lo mejor está haciéndose pasar porque es un desgraciado y un puto inútil, pero es un puto pro en realidad, ¿no? Ojalá, tío. Ojalá sea el puto Gai Sensei ahora de repente. Enseñársela a quien lograra vencerme. Ojo, Yo vine a competir contra los mejores del imperio y he logrado prevalecer. Suficiente. Vamos a darnos de hostias, por favor, señor. Hombre, a ver, como para no gustarle esta carita, Todo deformado, I want you to disconstructulate it. Destroy the statue quickly enough, and I'll give you a shot at hapless Han. Hostias, Se viene paliza Han el desgraciado. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. O va a ser esto Goku contra Vegeta, porque cuidado, ¿Esta quién coño es? No sé quién es, la tía esta. ¿Es la princesa? Porque igual es la princesa. Con otro puto traje. A tomar por culo. Meto la concentración, el tiempo pasa más despacio y lo infla, hostias. Vaya la técnica, La técnica de Kaito es esa. De lo rápido que soy, el tiempo va despacio para mí. Excellent work. You have bested time itself in destroying that statue. Ya te lo No dije. mean feat, I assure you. I think you're ready to face hapless Han. Show me you're ready for the big time and I'll make sure you don't have to dance with the children anymore. Hombre, es que no quiero. Are you ready to get started? Sí. Excellent. Follow me and we'll get you ready for your next match. Vámonos, niño. Otra pelea. En verdad mola mucho, el combate, tío, de este juego. Tiger lifts the mountain, faces hapless Han in hopes of leaving the Es verdad que qualifying me pusieron division. este nombre de mierda. Tigre que levanta montaña. Es buenísimo. Pero, tío, ven por lo menos sin la cara como un pan. Que es que si no parece que ya vienes dispuesto a que te reviente la cara. Este tío es un inútil, No me jodas. Fuerte no es, desde luego. Y si se hace pasar por manco, lo hace de puta madre, Porque literalmente le he reventado la cabeza. Voy a hablar con él ahora, a ver qué me dice. Con Han el lisiado. You dealt with Han very well. I knew you would. All of our professional fighters move past Hombre, a you ver, si es que es el peor de todo el puto equipo. Kui, that will be enough. I bring you a message from my employer, Kailan la He serpiente. is impressed with how far you have come in such a short while. Sí, The literalmente serpent en un wants día. you to know that he is watching your progress very closely. He is most interested to see how you fare in the bronze division. La división de bronce. A ver, Kui, chaval, que you yo may soy breathe plata, again. en el That LoL. is all I Cuidado. had to say. Well, that was good, I think. ¿Por qué dejas que Cho el afortunado te trate así? La verdad que sí. Lucky Cho is a thug, pure and simple, but he's very good at what he does. Lisa y He's llanamente. also a member of the guild Será simple and y reports llanamente, ¿no? directly to Kailan. Kailan oversees things here in the arena. And the guild La ensures that the cofradía, pero ¿qué es esto, authorities tío? leave us La in peace. procesión de los dolores o una de estas. A ver, cuéntame más cosas sobre Chailan.
Sí, esto quiero saber. La cofradía es la organización que controla todas las apuestas. Eso le da una influencia considerable. Es una suerte que se haya fijado en tu destreza. O sea, que es una puta mafia, ¿no? Básicamente. Está implicada también en actividades ilícitas, lógicamente. Para ellos es muy importante seguir siendo un secreto a voces. Tiene sentido. Right now is a particularly dangerous time, as one of the leaders of the guild has recently been inhumed. Kailan sees this as an opportunity. ¿Qué es eso? Do not discuss them No hables de ella abiertamente. La cofradía tiene muchos oídos. Si quieres, puedes preguntar a otros en la palestra. Pero yo no lo haría a la ligera. Se lo pregunto a Han, el desgraciado, que seguro que sabe. A wise decision. Very wise. A wise decision. For the sake of your career, I suggest that you limit any questions you have to your fellow fighters. Well done. That fight was much ¿Y este qué hace better than aquí? this wine. Lárgate de aquí, pesado. With all the pure water pouring from the palace, you'd think they might have learned how to make wine that didn't taste like goat piss. Black Whirlwind, that is you. Are you back to... No, just here visiting, and making sure nothing happens to your newest fighter. So you won't be... Que no, pesado. No, leave it alone, Kui. You know better than to bring this up. Just mind your business, promoter, and I'll mind mine. You travel in curious company. Regardless, when you're ready, come talk to me again and we'll discuss your next match. Hombre, digo yo. I know him, yes, but I know better than Y sé que no conviene contrallegar sus deseos. Vale, pues tendré que preguntarle al cabezón ese. It will take me a bit of time before you'll be ready for your next fight. You should talk to the other fighters here. They've been watching you and are getting nervous. Of course, I'll need more time than that for these preparations. Muy bien. It's just a matter of preparing the proper documents. Why don't you kill the time by making your way out into the city? Quizá podrías visitar el Camino Dorado o el Jardín de los Eruditos. O sea, tengo que hacer otras cosas para poder seguir contra Han el desgraciado. Vestía completamente de negro y llevaba velo. Vaya. Hombre, es que mi performance tiene un nivel... Many people. You deserve it. It was an... Cara la Carmesí es la campeona de la categoría. Tendrás que enfrentarte a ella en algún momento. Cuando llegue, debes estar preparado. Vale, pues tengo que seguir con la historia, básicamente. Tengo que hablar con este tío, que es un pro, ¿eh? Le he puesto a escurrir al pobre. No he hecho nada, literalmente. Pues he cogido la espada y te la he metido por el culo. Eso ha pasado. Cuando combates, haz tuyos los movimientos del enemigo. Madre mía. You know, that's a good idea. I tend to focus on myself more than others. Perhaps I can learn some new tricks. Thanks for the encouragement. A este le voy a preguntar. Todos los participantes conocen a la cofradía, que representa el verdadero poder de este lugar. Baja la voz. No conviene que Cho, el afortunado, nos oiga hablando de esto. ¿Quién manda ahí? Sí. No sé nada sobre la cofradía, pero por aquí el tipo que manda se llama Kai la Serpiente. Es un poderoso mago. Hostias, ¿qué dices, loco? Hay magos aquí también. I never have to deal with Kailan. I'm not good enough to compete with the big players, so he isn't interested in me. I prefer it that way. Ah, vale, creo que de él leímos un pergamino, de estos que hay puestos como en un pedestal. Creo que leímos un pergamino, que hablaba de los campeones. I've heard from some of the others that they sometimes ask fighters to throw matches, or worse. Ah, vale, sí. Esto era lo que le pasó al que cuando llegamos al Coliseo le empujaron por las escaleras. Supongo que le dijeron que tenía que dejarse ganar y no se dejó ganar.
bastante mafioso todo. Itself, but around here the man in charge is named Kai Lan the Serpent. Coño, esto ya le di, soy imbécil. It's not that open, but Lucky Cho and Kai Lan don't bother to hide their actions much. I wonder if the rest of the guild appreciates them being Sí, vamos, que se la pela, ¿no? As to why the Empire tolerates them, I know of at least one promising fighter who went off to join the Lotus Assassins not too long ago. It was like they recruited him after seeing what he could do here. Maybe there's some arrangement that makes the Lotus Assassins overlook this place. I don't... Vale. Nada, suficiente. Quiero bajar por aquí porque no vine por aquí, creo. Si no recuerdo mal, por aquí no vine. Hostia, qué sueñecito. No dormí mucho, la verdad, hoy. Pero bueno, ¿para qué? Ya dormiré cuando me muera. No hay nada aquí. O sea, hay jaulas y tal, pero no hay ni mierdas. Bueno, pues no sé. Vamos a mirar para aquí, a ver si hay algo. Tampoco. Literalmente no hay nada en ninguna parte. Vale, pues nada. Supongo que aquí es cuando vienes a pegarte. Bajas por esas escaleras para llegar hasta la arena. Pero no tengo ni idea. Ay, es que tengo ahí mocos, tío. Ya empieza a hacer frío. Vale. Brisa apacible. Hostia, esta mujer era buena gente, tío. I'm not really in the mood for company. Judge Fang El wanted juez me to Fang try something quería special probar algo last especial y night. todavía no me he recuperado del todo. Es que esta mujer era una pobre desgraciada, ¿eh? O sea, más que el Han el desgraciado. Si es que se aprovechan de ella, tío. No entiendo nada. Hijos de puta. Había que reventaros a palos. Los cojones. Los pones así. Los agarras así bien fuerte. Y le metes una ensalada de hostias en los huevos y verás cómo se le pasa la tontería. Vale, ahora no sé a dónde podemos dirigirnos. Estaba explorando un poco la ciudad, ¿eh? Y me metí aquí por meterme. No sabía ni a dónde iba, pero me metí porque me apeteció. Y creo que voy a seguir haciendo lo mismo, ¿eh? Porque... Vale, esto habíamos visto que realmente era un artista, que no era nadie realmente malo. Y que a lo mejor podemos convencerlo o algo. Vale. Vale, esto sí, parece que tienen un interés personal en ti. ¿Dónde está? Te has encontrado con el erudito de los 6 cielos en descanso de... Ah, vale, no, pero esto... Nah, esto podríamos... O sea, podrían dejarte mandar a la mierda esta misión, pero... Rollo como si fuera el WoW. El WoW. El WoW, ¿sabes? Bueno, o el WoW o cualquier puto juego en el que puedas mandar las misiones a la mierda. Voy a mirar el mapa porque no sé muy bien. Plaza de los Mercaderes. Ojo, Cuánta gente hay aquí. Junda, Lina. Estos parecen personajes, de verdad. Excuse me, out of my way. I've got to get these buns to the Scholars Garden. Quick, now move. Move. I'm very sorry. Please accept my heartfelt apologies. My husband has the manners of a strutting clock sometimes. No, tu marido es es broma. I seem to recall you rather enjoyed my strutting at one time, old woman. Old woman. Shush now. Madre mía. You'll offend the gods of decency. This poor traveler's likely to think that the Imperial City is full of indecent folk and offensive Sí, talk. no, está llena de Now imbéciles, then, pero... after all the trouble we've caused you, is there anything we can help you with? We've got fresh buns.
Just made them myself. Talk. That's all people want to do. I don't get paid to talk. I sell books. That's what I do. Bueno, pero si quieres te pago por hablar. No time to talk, he says. The only time you're ever quiet is when you're eating one of my buns. Oh, snap. Be polite and answer some questions. Contesta las preguntas. ¿Quiénes sois y qué hacéis aquí? No, esto ya lo han dicho, son panaderos. ¿Qué podéis contarme de la ciudad imperial? Decidme lo que sepáis de la mano de la muerte. Estoy buscando al maestro Lee. ¿Habéis oído hablar de él? Pues la verdad que lo del maestro Lee no viene a nada, ¿sabes? There is much to tell about the city, but we do need to sell the buns while they're fresh. Perhaps you could be more specific? Habladme de los sitios importantes de la ciudad. Me gustaría saber más acerca de los distritos. ¿Podríamos volver a mis preguntas originales? Es que esto ya lo sé todo. Realmente, me van a hablar de esto, ¿cómo se dice? Del jardín este, del tal, no sé, del cementerio que había por ahí. I can't stand watching them. I prefer to take walks by the wall or just gaze at the magnificent palace. Habladme de la taberna. Voy a preguntarle de la muralla. Magnificent. It just keeps growing. Though I pity the criminals who are forced to work there. Very few ever return. The palace is truly one of our greatest treasures. The heavens have indeed blessed our empire greatly to give us such a beautiful edifice. It's unnatural, I say. Just floating up in the air. Emperor or no, it's not right to live in a place that just floats like that. Flotando. Increíble. It's busy, but it's a good place to get information and meet people. Best wine in the Empire, too. How would you know, you lazy lout? You've never been outside the city in your life. Oh. Best in the Empire. Ha! O sea, no has salido de aquí, ¿no? De tu casa, básicamente. Y te pones a hablar como... Bueno, pero bueno, es lo que hay. La capital, la gente de la capital es así. Bueno, que te den por culo, métete un pan por el orto y tírate al río. Don't mind him. He just takes a while to get used to. Much like an ache in the bones if it lasts long enough. Eventually you learn to ignore it. Good day to you. Venga, toma por culo. Lina. Vale, a ver, ¿este tío vende algo? No, este tío es un NPC que está ahí parado. Vale, no hay ni Dios. Voy a meterme aquí. Pone que es un herrero, aunque yo no uso armas, ¿no? Welcome. Did someone from the Black Leopard School send you? No, I suppose you don't quite look like one of their students. Well, no matter. If you're looking for weapons, I have quite a good selection and reasonable rates. Would you like to see what I have for sale? Sí. Here you... Pues mira, tomo por hablar. Estilo de arma artefacto. 10k vale esto. Consume concentración, más 25% de daño de estilo básico de espada. Como arma artefacto, la espada del dragón sustituirá a cualquier otra espada en el momento de su adquisición. Antes de partir rumbo a lo desconocido, el dragón celestial creó al primer guerrero auténtico, Lu Fang. Los puños de Lu Fang eran más fuertes y más rápidos que cualquier espada, pero el dragón celestial quería que su guerrero tuviese un arma digna de su habilidad. Por ello forjó la espada del dragón. Hostias, qué guapo, ¿no? Dura como las escamas de dragón y afilada como sus dientes. Sigue siendo una de las espadas más extraordinarias del imperio. Esto es un bastón, que es como lo que teníamos nosotros, que nos daban a elegir entre un bastón o una espada. ¿Esto qué coño es? Esta barra está hecha de una aleación de hierro y níquel, y resulta en un metal mucho más fuerte que algunos herreros conocen como hierro acerado, o simplemente acero. Voy a comprarlo. No sé lo que es, pero lo compro. 5 de focus. Vale, esto es concentración. Me lo pillo también. Y me voy a pillar la espada, de puta calle, vaya. Lo de el lingote lo pillé porque me da la sensación de que es un objeto de estos de misión, seguro. Ahí está. Mira, ahí está la espada del dragón. Madre mía. Qué locura, ¿no?
Está brutal, tío. Vale, chachi. Vamos por aquí, que era la plaza de los mercaderes o no sé qué. Aunque ahora no tengo un puto chavo, también te digo. O sea, cuando dije que no llevaba armas, es que son estilos de combate, sí. Es un arma, pero es una técnica, más que cualquier otra cosa. Eso se rompe fijo. Eso se rompe fijo, el jarrón. Ahí está. Dineros. 3 de plata. Cuidado, ¿No se puede entrar? ¿O esta es la plaza de los mercaderes? Ya directamente. Ah, sí, vale, soy gilipollas. Vale, pues vamos por el otro lado. En lugar de ir por aquí, que también parece que se puede ir. Por aquí, sí. A la escuela del leopardo negro. Camino dorado. Palestra imperial. Puertas de la ciudad imperial. Vale, voy a ir por este lado. Las caídas de FPS o los pocos FPS que hay son probablemente por la... ¿Cómo se dice? No es un remaster, es una... No sé cómo se llama esto, es un... Porque no es un remaster. No sé, que lo sacaron para Xbox 360 y era de Xbox, pero no sé cómo se llama eso, la verdad. No me sale ahora la palabra, vaya. Así que probablemente es porque lo hicieron un poco regular, ¿sabes? Y hay caídas de FPS por eso. Mira, una mesa. Sin nada. Una mesa ahí en el puto medio. Atril no sé qué. Vale, vamos a leer. Historia de los vuelos, tomo 4. Transcurrido un tiempo desde la desaparición del erudito Xu Wen y su prototipo de nave voladora, un aprendiz de la ciudad imperial descubrió sus crípticas notas en las que se detallaba el uso de la fuente de poder inescrutable. El aprendiz le mostró la información a su maestro, el general Sun Tao. Este había sido ingeniero antes de incorporarse al ejército y reconoció el potencial del trabajo del erudito. Convenció al emperador Sun Shiwen de que financiase un proyecto para desarrollar una nave voladora de uso militar. El emperador aceptó inmediatamente y tras varios meses e intentos se creó la primera auténtica nave voladora. En el plazo de un año, los cielos más cercanos al Palacio Imperial se llenaron de ellas. Aunque la seguridad de estas nuevas naves voladoras era dudosa, su diseño no tardó en ser adoptado y mejorado por otros. Mola, porque lo de las naves es... o sea, están chulas. La forma el diseño que tienen simplemente y tal, está guay, mola. Como una... literalmente es un puto mosquito. Vale. Esto comunica con la parte donde está el campamento. ¡Uah! Pensaba que podía saltar o algo, pero ya veo que no. Ah, mira, letrero. Al camino dorado. Vale, pues vamos aquí. Mira, otro libro. Guía de la ciudad imperial. Bienvenido, apreciado viajero, a la ilustre ciudad imperial, el corazón de la civilización mundial y el centro de poder del imperio de Jade. En esta magnífica ciudad, las maravillas de la era moderna están a la vista de todos. Pasea por las extensas avenidas, compra en los muchos puestos y tiendas que observa cómo vive la gente más avanzada y civilizada del mundo. Te maravillará y sorprenderá la imagen de la ciudad. Explórala, pues será una experiencia inolvidable. Vale. Creo que era por aquí, lo de la princesa, vaya. Pero no lo recuerdo. Vale, se carga otro mapa. A ver. A la necrópolis. Aquí es donde me dijo que tenía que ir, creo. Para encontrar a los fugitivos. De hecho, creo que voy a ir directamente a la necrópolis. Una zona peligrosa. No deberías ir por allí a menos que tengas una buena razón.
Mis razones me llevan a donde me sale de los cojones, le digo, y ya estaría. Yes, but I must warn you, the dead aren't the only terrifying things in the necropolis. They say the Lotus assassins have a special interest in the place. Suda los cojones. I have nothing more to say on that subject, and you certainly didn't hear that rumor from me. Te interrumpiría en tu tarea si habláramos un poco de la ciudad. Captain Sen has you collecting heads for him, does he? Good for you. A woman did Hace un make her tiempo way hubo una into the mujer que fue a la necropolis necrópolis. En los ojos tenía la expresión salvaje y me hizo caso y no me hizo caso cuando intenté advertirla. She certainly hasn't left, so if it was this fading moon, you should still be able to find her in there. I'll make sure she doesn't slip out behind you. Vale. Porque es de lo que me hablaron o me advirtieron, vaya. Que aquí es donde por donde vino la tía esa. Y el otro se ve que era buena gente, por el otro por el que me ofrecieron recompensa, pero esta, la pirómana loca del coño esta, se ve que es mala de verdad. Hombre, estaría bien que por lo menos uno de ellos tuvieras que hincharle la cara, hostias, ¿no? Estaría guay. Vale, el tigre. Supongo que aquí habrá fantasmas, pero no tengo ni puta idea, ¿eh? Vale. Vaya. Lo primero, un fantasma, literalmente. Kill. ¿Qué hablas, loco de mierda? Dios. A tomar por culo, coño, ya. Well, stranger. Tienes espíritu. You have some spirit to you. You fight like a demon. Those poor lost souls didn't stand a chance against you. La verdad que no. I could use the skills of a man like you. An honest working man like Este me tío lleva can't escrito compare aquí, with someone soy like malo. you, but you can definitely help me with a problem I've been having. My name is Shen. I'm the first gravedigger here. It's my job to look over the necropolis and make sure all the peaceful souls are laid to rest. I've got ¿Qué coño to dig quieres? the holes, Espabila. fill them, and balance the books and everything. Nice, proper burials. But now, ¿Pero qué le with pasa, tío? all Este tío, ¿de these qué coño se ghosts ríe? rising again, I've got problems. No one seems to want to stay dead, and I can't go refunding all the burial money to all the families of the ghosts now. I can't afford it. Vale. So, I just want you to do a little job for me. Nothing hard. Just put the ghosts back where they belong. Quiet them down a bit. Well, there'll Hombre, be a a ver, little si bit in es it for you as well. reventar Don't fantasmas, a mí me worry. mola bastante. Can't have you going away empty-handed now, can we? Para de reírte así, como un imbécil, por favor. Me das un poco de asco. Lo haré. Voy a preguntarle Trouble? esto antes. Well, they've always been trouble. Every few years one would act up and we'd have to have some monks come by and Tiene un put ojo them de down. cristal, ¿no? ¿O tiene heterocromía de esta? Now ¿Cómo se they're llama? coming up all over the place. The last few years they've been becoming more and more common, and more of a problem as well. Especially for me. They don't take too kindly when I try to, tidy up their coffins and things. But it also ¿Pero a qué te means metes I en el can't ataúd? use Eres those tonto. areas Estás of the necropolis. expoliando tumbas. It's too dangerous now. Eres un imbécil. So, you interested? Voy a decirle que sí. Great. Now those ghosts will know who's boss around here. They just bring themselves back up as fast as I can put them in.
I'll give you a reward for any ghosts you take care of. You can make Ganarte un good montón de money dinero. A that ver, way. la 1000 dinero pues me tira There are bastante. No te voy a three engañar. main ghosts to deal with. Miss Chan, Merchant Bai el Bai, mercader y and el señor Mr. Ren. I'll give you a reward for each, of course. I know a bit about them, but not that much. Vale. If you need a little something to give you an extra edge, I'm sure I can part with some trinkets I've found. I mean, it's not like they'll need them anymore. Sí, esto es horrible. It's not like they need any of that anymore. Pero ¿y qué, tío? ¿Qué son sus cosas, hijo de puta? Si lo enterraron ahí la familia con esas cosas, será porque le tendrán algún cariño especial. Nah, este tío es un desgraciado. Sure, whatever. But you know I pay well. Ya den por culo. Vale. Esto no sé qué es. O sea, son como letreros así chachis. Supongo que esta es la casa del pavo este, del imbécil este. Voy a... Si puedo entrar y saquearle la casa, lo haré. Por hijo de puta. Help! One of those damn spirits came up right in my backyard. The stupid thing won't let anyone get by. It's got my tools and everything. Just kill the damn thing. Vale. Pero antes te voy a robar, ¿vale? Ah, no puedo. Ah. Bueno, sí, sí que puedo. Toma. Hostia, ¿esto qué es, tío? Pa. Vamos, le hemos reventado la cabeza, ¿eh? Con la congelación. Está rotísima, ¿eh? El combo ese está brutal, tío. En cuanto pueda voy a maximizar el hielo para que dure lo máximo. De puta calle, vale. ¿Cuántas me faltan para mejorar el hielo? La duración. Nada, el próximo nivel ya me lo puedo poner. De puta madre. Pues nada, a chuparla. It's dead then? Heh, good. I knew that old bag would try to come back for me someday, but she wouldn't have guessed I'd have someone like you on my side. ¿Conocías ese fantasma? Yeah, Era mi suegra. I guess you could say that. She was my mother-in-law. Never once in her life did she say a kind Muy bien, word y to te la me. cargas And now en muerte. she tried Y to seguro que en keep vida at me también, porque even tienes in cara de death. asesino. You got what you deserved. Do you hear me? You deserved it. ¿Puedo pegar una patada? But any good job deserves a reward, of course. Here you go. She had some nice things in her grave, too. Since she's gone, I guess she won't be keeping me from them anymore. It's not a robbery. Somos We're familia, family. solo lo I'm recupero. just Tú eres un taking it hijo de back. puta, eso es lo que eres. Besides, she doesn't need En el momento en el que pueda And I ponerme do. en su contra, lo haré. Es que no me deja el Now, juego. go Pero and si no, find le those metía una ghosts paliza. I told you about. Can't get a good day's work done with them still around. Alma apesadumbrada. ¿Qué es esto? Nah, esto es un mierdón. Bueno, de hecho, voy a mirar una que tenía aquí también, que pillé. 100%... Menos 100% al coste de concentración para esquivar... Ah, para esquivar trampas, coño. Pensaba que era para pegar. Iba a decir, hostia, me la pongo instantáneo, vaya. Vale. Hay como templos, ¿no? O algo así. Vale, pues vamos por aquí, por el azul. Que está solo, ¿no? Como más sencillo.
Grandes puertas. ¡Ja! Gema del tal. Gema de monje inferior. Huesos. Una lápida. No, no, no. Dale aquí. Fuente de espíritu. Ah, son los dos de espíritu. Sí, es verdad, son azules. Que no, loco. ¿Qué pasa? ¿No se puede entrar aquí? Vaya mierdón, ¿no? Y no hay nada por aquí, un rollo, un botón o algo, ¿no? Porque si pillo poder de las dos fuentes no pasa nada, ¿no? No. Pues no sé, vamos a ir para las otras. Las otras dos... los otros dos símbolos, que supongo que serán otros dos templos, ¿no? O algo así, porque no sé. Tumba de Jishin. Vale. Vaya pro, ¿no? Este tío. No sé quién es, pero...